Buenas tardes, bienvenidos a Comentando. Si se pidiera a un cubano que identificara la obra constructiva que mejor simboliza a su país, probablemente mencionaría el Capitolio Nacional o el monumento a José Martí en el sitio que originalmente se llamó Plaza Cívica. Y sin embargo, ninguna de ellas contribuyó tanto a perfilar la identidad nacional como la carretera central, construida entre 1927 y 1931 bajo el gobierno del presidente Gerardo Machado. Cambió el paisaje físico, demográfico, económico, cultural y civilizatorio del país, del cual se han beneficiado varias generaciones. Parece increíble, pero a casi un siglo de su inauguración en 1931, es la vía más importante y fiable de los cubanos. Para hablar sobre la significación de la carretera central, me acompaña el doctor en Ciencias Geográficas, Armando Portela. Doctor Portela, bienvenido a Comentando. Gracias, Emilio. ¿Cómo te sientes? Bien, muy bien, gracias. Oye, la isla se ha tratado de minimizar, silenciar o estigmatizar ese periodo republicano que va desde 1902 a 1958. En consecuencia, se conoce poco acerca de las grandes obras levantadas en esa etapa. ¿Qué me puedes decir al respecto? Es cierto, siempre se trató de estigmatizar todo lo que se hizo en esa época y de tirar un manto de escarnio sobre cualquier obra importante que se hubiera hecho, sea la carretera central, el Capitolio, las que tú has mencionado, además de muchas otras. Y era una constante en la vida cotidiana. ¿Tú recuerdas la película como qué república era aquella? No Ya, me acuerdo no. de qué director. Pastor Vega. Pastor Vega, que es una cosa infame. Y programas como San Nicolás del Peladero, que era simpático, tenía buenos actores, sí, pero era un escarnio permanente a una época que la República hizo grandes cosas. Y verdad que había todo eso también, pero el acento era en dejar ese mal sabor entre la gente que había sido su país, ¿te das cuenta? Sí, en todos los órdenes, en el orden, por ejemplo, de la literatura, del arte y de la ciencia, ¿no? Hubo grandes avances, sin embargo, bueno, se conoce muy poco sobre eso. Sí, exacto. En el caso, por ejemplo, de la carretera central, ¿no? Una de esas grandes obras. Um, este tema formará parte de la revista digital Cuba Geográfica, número 16, ¿no? Tú llevas editando la revista ¿cuánto tiempo? No, desde el 2015. Desde el 2015. Bueno, ¿y qué otros materiales va a tener esa revista? Este va a estar ahí, la carretera central. Vamos a tener algunas cosas muy buenas. Vamos a tener un artículo sobre la prevalencia de la cultura aborigen en la sociedad cubana actual. Eso, tú tuviste un programa Sí, cómo no. con el que va a ser autor de este artículo. José Antonio García. José Antonio García. Pues bueno. Sí, y él nos prometió un artículo sobre el tema. A mí eso me parece fascinante porque los cubanos tenemos la noción que nos dieron en la escuela Sí. de que los aborígenes habían desaparecido a golpe de hacha. Así es. No es cierto. Los aborígenes permanecieron. Y vamos a tener algunas otras cosas. Vamos a tener un trabajo sobre la energía del oleaje en el Caribe, cómo se puede transformar eso en electricidad como una alternativa a los países de la cuenca del Caribe. Y vamos a tener un artículo que va a ser, desde el punto de vista estrictamente geográfico, va a ser un artículo pionero. Es una comparación de lo que ha pasado en la geografía física, en las terrazas de Maicí, cuando las comparas con las terrazas de su vecina Haití. Es decir, Maicí, todos sabemos que está llena, hay hasta 24 terrazas, puede ser 25, 26,
y en Cabo Haitiano, que es de hecho se ve desde Maicí, Cabo Haitiano, hay también terraza. ¿Y cómo es esa comparación? Porque eso es importante, porque Cuba y Haití, aunque están muy próximas, están ubicadas cada una en una placa diferente. Y entonces a lo largo de la ruptura que hay entre ellas se mueven. Cuba se queda aquí y Haití se mueve cada vez más lejos, más lejos. Y eso es un rasgo planetario singularísimo. Y nunca se ha descrito cómo es la morfología de las dos orillas de ¿Quién es el autor de ese artículo? Base Magas. Lo está preparando con la pasión y devoción obsesiva que él le dedica a esas cosas, y me llama 3 veces al día para consultarme, y lo está haciendo algo que va a ser formidable. Bueno, hay que parar eso también con mucha ansiedad. Sí. ¿Cómo hacen los televidentes para acceder a la revista Cuba Geográfica? Bueno, es muy fácil, pueden escribirme al email que aparece ahí en la pantalla, pero también pueden acceder a través del website de la revista, que es muy fácil, www.cubageográfica.com. Cuba Geográfica es una sola palabra. La gente tiende a dividirla, no, es cubageográfica.com, muy fácil, y ahí está todo. Y es absolutamente gratis. Bueno, eso es muy importante. Bien, regresemos a la carretera central. ¿Cómo se explica que, habiendo sido construida entre el 27 y el 31, siga siendo la columna vertebral del sistema vial de Cuba, como tú dices en tu artículo? Es que no hay otra. La carretera central es lo único que conecta a Pinar del Río con Santiago de Cuba. La autopista nacional, que se comenzó en los años 70, se quedó, escasamente llega hasta el pueblo de Tahuasco en Las Villas, pero cuando llega a Tahuasco ya llega como una línea estrecha, así que muere en Tahuasco. Se había prolongado un poquito más hasta Jatibonico, pero eso, el desuso y la falta de mantenimiento lo borró del mapa. Si tú miras hoy en Jatibonico ya no queda ni el recuerdo, son marabunzales lo que hay donde había el trazado de una carretera. Y la carretera central sigue prestando ese servicio. Además, conecta a todos los pueblos más o menos importantes que hay por el camino. So, si tú quieres ir a, qué sé yo, a Catalina de Güines, un pueblo muy pequeño en La Habana, tienes que ir por la carretera central. Si quieres ir a Ceiba Mocha, a Jovellano, vas por la carretera central. Y así los va enlazando todo. Y sigue siendo la... Ahora, es una carretera que ha quedado vieja. Es decir, el transporte moderno avanzó mucho más allá de lo que le permite a la carretera hoy. Hoy el transporte moderno avanza a 100 o 120 kilómetros por hora de modo natural. Cualquiera puede manejar a esa velocidad. En la central tú no puedes hacer eso. Te matas con una carreta o con lo que sea, ¿no? O un tractor, porque no tiene, es muy estrecha. No tiene nada que ver su sinuosidad, no, tampoco. No tiene Es sinuosa, y se hizo sinuosa porque el transporte en los años 20 era lento. Entonces en una curva, la carretera central no tiene peralte. Peralte es la inclinación que se le da a... Sí, aquí tienes una imagen. Ese era el camino real antes de la construcción de la carretera central. Así era como se viajaba por dentro de Cuba, por esos terraplenes, de un lugar a otro. Por eso era el transporte de marítimo era más importante. Esta es la carretera central después de construida, sí, reemplazando aquellos. Vamos a tener las fotografías aquí y vamos a seguir avanzando en la plática. Desde el punto de vista técnico, ¿cuál fue la novedad que trajo la carretera central? Se hizo con de una manera tan minuciosa, tan cuidadosa, que es lo que le ha permitido que a casi 100 años de haberse acabado, se acabó en el 31, tiene 91 años, y todavía está ahí. Claro, hay que repararla, hay que mejorar la superficie y todo eso, pero la carretera central se hizo con una estructura que se vigilaba religiosamente que fuera así como estaba construida. Tiene elementos que son
sorprendentes. Los puentes, cómo se hicieron, el terraplén por donde se construyó. En algunos lugares hubo que cavar para darle asiento a la carretera, hubo que cavar una zanja de 10 metros para llenarla de piedras, porque eran terrenos por donde el suelo era muy friable y la carretera con el uso tendería a hundirse. Entonces había que darle como cimiento a la carretera y se hicieron trazas de hasta 10 metros de profundidad para que no pasara eso. Requisitos muy estrictos. Estuve leyendo acerca, por ejemplo, del tipo de arena que se requería y fue muy difícil encontrar esa arena. Sí, la carretera, la construcción me motivó tantas cosas que en las cuales uno no repara naturalmente, pero por ejemplo, en Cuba sabía que había arena en Pinar del Río, se sabe desde tiempo colonial, buena arena, y en las playas del este de La Habana. Pero la carretera iba mucho más allá y tú no podías llevar arena de Pinar del Río a Santa Clara. Entonces obligó a que se hiciera una prospección de materiales de construcción a lo largo de su recorrido, buscando arenas y buscando material de construcción. Y lo fueron encontrando. Y eso incentivó en buena medida el conocimiento geológico más detallado. Trabajaron geólogos importantes en la historia de la geología de Cuba. Y facilitó la construcción. Por ejemplo, Claro. sé que, por ejemplo, cerca de Bayamo encontraron una arena excepcional. Sí, sí, se encontraron materiales de construcción en canteras que todavía hoy están produciendo. Y algunas lomas que desaparecieron, en La Habana desaparecieron lomas, desaparecieron, estaban ahí y hoy no hay nada, hoy es una llanura, porque se usó todo el material y está tirado en la central y en otras carreteras. Claro, claro. Bueno, estuvimos hablando días atrás acerca de la construcción de la carretera central y me contaste algo fascinante. Mencionaste que instalaron unos bloques especiales de granito Sí. en los pasos a nivel para proteger el camino. ¿Por qué y qué tipo de material fue ese? Estaba tan cuidadosamente diseñada esa obra que el transporte agrícola en aquella época no había tractores, ni había camiones, eran bueyes con carretas. Y las carretas, las ruedas tenían unos flejes, la gente recordará, de acero para proteger la rueda. Y entonces llegaron a la conclusión de que esas carretas cruzando la carretera la iban a dañar. ¿Qué hicieron? Había una regulación estricta. En algunos lugares de la carretera hay un terraplén paralelo que, sobre todo en Pinar del Río, la gente lo tiene que recordar, un terraplén paralelo que era para que por ahí transitaran las carretas. Y entonces cuando necesitaban cruzar, se instalaban unos bloques de granito que se trajo, creo que de Nueva York. Se cortaban al tamaño de la carretera y se llevaban para allá. Se ponía un fundamento de concreto y se ponía el bloque de granito encima que entraba perfectamente. Y esos bloques de granito todavía están ahí y intactos. Porque se supone que impedía que se dañara la... Claro, las carretas cruzaban sobre el bloque de granito y no le pasaba nada. Claro. Hasta ese detalle se tuvo. ¿Cuál es el panorama, digamos, actual de la carretera central? O mejor, ¿por qué no nos detenemos en los mapas para que nos explique antes de pasar al panorama actual? Por favor, aquí tenemos el primer mapa, Portela, explícanos. Bueno, este mapa, primero, está un poco achatado, ¿verdad? Cuba está un poquito deformada, pero bueno. Se ve el trazado de la carretera central de Pinar a Santiago y ahí están en colores los municipios que toca la carretera central. Es una buena cantidad de municipios. Mientras más intenso el color más mayor es el porciento de la población que vive en contacto directo con la carretera central. Y como se verá, es el mismo eje de Cuba el que se beneficia de la carretera, pero si que no está representado en el mapa. Si tú consideras las poblaciones que están cercanas a la carretera central y que dependen de la carretera central para su transporte, y vas haciendo cuenta, llegas a que el 80% de la población, un poquito más,
de la población de Cuba depende de la carretera central para su transporte a gran distancia. Por ejemplo, tienes el pueblo de Los Palacios en Pinar del Río. Los Palacios está alejado de la carretera central, unos cuantos kilómetros, no me acuerdo. Pero ese pueblo depende de la carretera. La gente cuando se quiere mover a Pinar del Río o a algún otro lado, tiene que ir a la carretera central. Hoy tienen la autopista que está cerca de allí también. Tienen otra alternativa. Pero hay lugares donde no tienen esa alternativa. Y si te vas a Oriente, por ejemplo, y te vas a Chaparra o te vas a Puerto Padre, esa gente también para moverse dentro del país de un lado a otro tienen que ir hasta la carretera central y conectarse. De manera que es el 80% de la población tiene dependencia de la carretera. Vamos a ver el otro mapa. Son 3 mapas, que me parece. Sí, era el final de la autopista nacional. En el pueblo de Jatibonico, en rojo está la carretera central, que ahí es bastante sinuosa para poder pasar por dentro del pueblo. Y al norte, ese color lila, es la autopista nacional, cuando se estaba construyendo. Ya eso no existe. Ese tramo de la autopista... ¿Qué le pasó? Bueno, desapareció por falta de que la construcción se paralizó desde 1990 o 91 y entonces se abandonó. Y al abandonarse eso no estaba terminado de construir y hoy está cubierto de marabú. Además no terminaba ahí, seguía. El terraplén seguía hasta el pueblo creo que era en Majagua, por allá por cerca de Ciudad Ávila. Creo que era hasta ahí. Y todo se perdió. Son unos 20 kilómetros, algo de eso que se perdieron. Ya han pasado 30 años. Eso. Sí, han pasado 30 años. Eso habría que rehacerlo. Cuando estuviera hecho, bueno, le serviría más a Tibonico como vía rápida de comunicación. Vamos al otro mapa. Y esta es la carretera en el área de Matanzas, entre Matanzas y Colón. La carretera, como se ve, conecta a las principales zonas agrícolas de la provincia y los principales pueblos. Es curioso porque la carretera central, cuando se construye, modifica el eje de la población del país. Es decir, si trazas una línea imaginaria que vaya por donde vive la mitad de la población, está al norte de esa línea y la otra mitad del sur, es aproximadamente a lo largo de la carretera central. Porque cuando se hizo, la gente empezó a migrar hacia la carretera, porque era la vía de comercio natural. Claro. Y a establecer negocios a lo largo de la carretera central y comunicación. Vamos al presente. ¿Cuál es la situación de la carretera central en nuestros días? Sí, sus condiciones desde el punto de vista estructurales, los puentes que la puntean, lo que le rodea y que tú mencionaste en tu trabajo como servicios viales. No, detengámonos en la fotografía todavía. Los servicios viales, las gasolineras, el alojamiento, restaurantes. Esta es la situación actual. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, hasta donde tengo entendido es como casi todo lo que está sucediendo en Cuba deficiente. La carretera tenía todos los servicios inimaginables de su época. ¿Entiendes? Tú ibas por la carretera y ibas con la seguridad de que ibas a tener, en caso de una necesidad, siempre ayuda. Eso hasta en los años 70, 80, mucha gente prefería viajar por la carretera central en lugar de por la autopista nacional, porque la autopista nacional es muy recta, es muy ancha y todo eso, pero es desierta. Y entonces tenías un problema. Yo me acuerdo, a nosotros nos pasó en una expedición, tuvimos un problema en medio de la autopista y nos quedamos totalmente desamparados ahí, a esperar que alguien nos recogiera y nos llevara a otra parte. En la carretera central no sucedía eso porque estaban los servicios ahí a la mano. ¿Y cómo está ahora, Emilio? No lo sé. Yo sé que, por ejemplo, en el periódico Granma, hace unos años salió una noticia en la primera plana, te puedes imaginar lo importante y trascendental que tiene que haber sido, que habían arreglado un tramo de la carretera central. Yo lo leí y el tramo tenía 6 kilómetros.
arreglaron, es decir, repavimentaron 6 kilómetros de la carretera central y se convirtió en noticia de primera plana en un periódico. Eso me da a entender de que está en mal estado. Sí, hay cosas que ya uno las puede imaginar. Si la situación, por ejemplo, del alojamiento, terrible. La situación de los restaurantes, o el hecho de encontrarse gasolineras o lugares donde haya baños, etcétera. En fin. Te voy a dar un dato. Recientemente, está en el último número de Cuba Geográfica, hicimos una investigación del uso de ciertas carreteras clave dentro de Cuba. ¿Qué hicimos? Agarramos las fotos de las imágenes de satélites más recientes posibles y que se pueden, tienen muy buena resolución, tú puedes ampliarlas hasta ver los vehículos que están circulando por la carretera. Tuvimos el cuidado de no hacerlo ni en días feriados, ni en días de fin de semana, ni en época de la pandemia que el país estaba paralizado. Buscamos los años 17, 18 y 19 para buscar tramos de la carretera central. Escogimos varios tramos. Escogimos un tramo en Matanzas, entre lo que mostramos ahí, entre el pueblo de Jovellanos y Colón, unos 20 y pico de kilómetros. Cogimos un tramo entre Bayamo y Holguín de unos 50 kilómetros. Y escogimos un tramo entre Palma Soriano y Santiago de unos 50 kilómetros, para ver la cantidad de autos que estaban circulando en un día laboral en horas del día. No había circulación. En el caso de Matanzas vimos un vehículo. En el caso de Santiago, de Holguín, Bayamo, 0. Y en el caso del otro, el tercero de Palma Soriano, había 2 o 3 vehículos circulando entre Santiago y Palma Soriano. Es decir, no se usa, pero es que no se usa porque la economía realmente está prácticamente paralizada. Claro. Es impresionante esos datos que estás dando. Ahora quisiera un punto de vista tuyo un poco más general de valoración. ¿Cuál es la importancia, a tu juicio, para la economía, el medio ambiente, la vida social y política de la carretera central? De entonces acá. Sí, la carretera central cambió el país. Cuba era una antes y fue otra después de la carretera central. Primero, como ya mencionamos, movió el eje demográfico. Dejó fuera a poblaciones que estaban en la periferia del país, como Cienfuegos, Quibara, Cárdenas, que quedaron como... se redujo el crecimiento de esas poblaciones. Leví Marrero menciona que el crecimiento de las poblaciones que quedaron fuera de la carretera central fue la mitad de lo que crecieron las poblaciones que tocaba la carretera. Eso fue. Aumentó, hubo un crecimiento de la población. Sí, un crecimiento de población a lo largo de la carretera. Después, al facilitar el comercio, abarató notablemente el transporte de carga y de personas. Y eso fue una inyección de vida para la economía. Para una economía que se desarrollaba libre. Una economía de mercado. Entonces la gente empezó a crear negocios, y unos mejores, otros no tan buenos, a lo largo de la carretera. Eso fue, y hay un dato de un geógrafo americano que estudia la carretera central justo después de terminarla, y dice que el transporte, un pasaje en tren en los años, mediados de los años 20, entre Consolación del Sur y La Habana, costaba 10 pesos, 10 dólares. Eso en dinero de hoy son 170 dólares. Es una barbaridad en tren. Cuando se hizo la carretera central recién terminada, cuando él busca el dato es un año después de terminada, ya había servicio de ómnibus y el pasaje en ómnibus costaba $2.25, que son unos 40 dólares. Todavía muy caro, claro, pero ese servicio de transporte fue mejorando y abarató, hizo más accesible a la gente
en movimiento. Doctor Portela, ya en los minutos finales del programa, según me relataste, la carretera central fue modelo de ingeniería para su época, incluso recibió elogios desde el exterior. Háblame un poco de eso, por favor. Fue una carretera tan bien hecha que hubo elogios, pero elogios con entusiasmo. Así, ¿sabes? ¡Wow! ¿Qué han hecho esta gente? Uno de ellos es el más fundamentado. Estamos viendo, por ejemplo, acá la carretera central en la ciudad de Santo Domingo, en Las Villas. Ajá. Ajá. Uno de esos elogios es de... Pues la entrada a Placeta. La carretera tenía 6.3 metros a lo largo de su recorrido. Cuando llegaba a los pueblos, la ampliaban a 8 puntos, no me acuerdo cuántos metros. Esto es Santa Clara. Un poquito más ancho. Ahí se ve evidente que es un poco más estrecha. Y este señor, Erwin Foscue, elogia la carretera y la pone como un modelo que deben seguir las repúblicas latinoamericanas. Es un modelo que va a conducir a la integración, a la mejora de la economía, y dice algo al final. Dice y que al integrarse el país, a reducirse las diferencias entre el nivel de vida entre sus regiones, se tenderá ineludiblemente a la tranquilidad y a evitar las revoluciones. Eso lo dice Foscue en su artículo, ahí lamentablemente. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Se equivocó Foscue. Pero la carretera fue muy elogiada. Hay un artículo en un periódico neoyorquino en 1931, la carretera estaba acabada de abrir, que dice que es una obra de clase mundial. Lo dice con otras palabras. Claro. Dice, es una obra de clase mundial y relata cómo estaba estimulando el turismo hacia Cuba desde Estados Unidos. Bueno, pues espero que los televidentes hayan quedado complacidos con esta presentación tuya de la carretera central, que siempre estuvo allí. Todos la utilizamos, todos pasamos en algún momento 1 o 1000 veces por ella y no nos dábamos cuenta de dónde venía y su importancia que tuvo en lo que tú decías, en cambiar un país, cambiar su fisonomía y también influir en la identidad nacional. Seguro. Así que te agradezco mucho tu participación en el programa comentando y bueno, le digo a los televidentes que también les agradezco su atención. Nos vemos el próximo domingo en otro programa de Comentando. Hasta pronto.